Descubrir. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.com.ar. El problema de la enseñanza universitaria agita los claustros y el estudiantado se divide en dos sectores que se identifican con las denominaciones de laicos y libres. La ocupación de algunas casas de estudios es seguida por la adopción de medidas de vigilancia. El pleito que gana la calle llega también al Parlamento. La Cámara de Diputados... En septiembre de 1958, hace exactamente 50 años, la Argentina pareció dividirse en dos bandos, laica o libre. En el Congreso Nacional comenzaba el debate de una ley que permitía el surgimiento de universidades privadas, hasta entonces inexistentes. A favor de esa posición se pronunció un sector, en el que se destacaba la Iglesia Católica, partidario de la enseñanza libre. En contra, se levantaron muchas voces, sobre todo, la más expresiva, la de los estudiantes universitarios que defendían que la educación superior pública debía seguir siendo laica. Las discusiones fueron intensas y las movilizaciones muy numerosas. Este programa indaga sobre lo que ocurrió, por qué y cuáles fueron las consecuencias. Lo primero que les quería preguntar era cómo es el recuerdo de ustedes de esos días, es decir, cómo se enteraron cuando empezó el conflicto, cómo lo vivieron, es decir, su experiencia personal. El primero que quiera, adelante. Lucila. Yo. Bueno, yo estaba en ese momento en segundo año de la Facultad de Medicina de la UBA y en una agrupación de izquierda, que éramos minoría, en el centro de estudiantes y en el claustro. La cosa de que venía el artículo 28 y la facultad de dar títulos a las universidades privadas, creo que se corrió esos primeros días de septiembre como una especie de reguero de pólvora. Y bueno, personalmente diría que fue como un sentimiento muy grande de traición, en el sentido de que no esperábamos eso. Por lo menos por parte del gobierno de Frondizi. El problema fue el artículo 28 que establecía las posibilidades de hacer universidades libres. Bueno, pero esto no iba solo, por eso hay que decirlo, iba dos decretos. Uno era la plena autonomía de las universidades nacionales, que eso no era, dependían demasiado del gobierno. Y salió el decreto de autonomía absoluta, pueden nombrar profesores, todo. Y junto con eso fue el otro decreto de libertad también, de libertad de las universidades privadas para hacerlo. Decía, la iniciativa privada puede crear universidades libres que estarán capacitadas para expedir diplomas y títulos habitantes siempre que se sometan a las reglamentaciones que se dictarán oportunamente. O sea que esto nunca se cumplió, lo de la reglamentación. De manera tal que hasta la aparición de la ley que deroga esto y establece una normativa en su reemplazo que reconoce las universidades privadas, se puede decir que el decreto era prácticamente inaplicable porque no existían las reglamentaciones. Claro. Ya había un viejo cuestionamiento a la creación de universidades privadas que viene de fines del siglo XIX. Hay un intento de crear una universidad que fue la católica, que se creó y funcionó entre 1910 y 1920. Pero cuando esta universidad pidió el reconocimiento de los títulos, le fue denegado. Y ahí, decisión discutible, los obispos, en vez de perseverar, decidieron cerrar la universidad. Las primeras universidades fundadas en América, durante la dominación española, estuvieron a cargo de órdenes religiosas. En el año 1613, la Congregación de los Jesuitas funda la Universidad de Córdoba. Hasta la Revolución de Mayo, esta universidad fue la única casa de estudios superiores en el Río de la Plata. Con la aparición de los primeros gobiernos autónomos,
el Estado fue tomando a su cargo los establecimientos educativos. A partir de entonces, la suerte de la educación superior estuvo ligada a la del Estado que se estaba construyendo. En 1820, lo que hoy es nuestro país, entra en un período de guerras civiles y conflictos entre las distintas provincias. El poder central se disuelve. La Universidad de Córdoba pasa a manos del gobierno provincial y en 1821, Buenos Aires crea su propia universidad. Por esos años, los gastos militares que ocasionan las permanentes guerras provinciales reducen el dinero destinado a la educación. Muchas instituciones vuelven a manos de las órdenes religiosas o pasan a depender del aporte económico de sus estudiantes. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el Estado Nacional se va consolidando. Conforme lo va haciendo, toma a su cargo la promoción y el sostén de los distintos niveles educativos. Se nacionaliza la Universidad de Córdoba, se fundan colegios nacionales en distintas provincias destinados a la formación de futuros funcionarios estatales y a la preparación para los estudios universitarios. En 1869, Domingo Faustino Sarmiento funda la primera escuela normal de maestras en la ciudad de Paraná. Finalmente, en 1884, la Ley 1420 establece la obligatoriedad de la educación primaria e incorpora el laicismo como una característica fundamental de la educación pública. La idea de la laicidad de la educación es un fenómeno que atraviesa todo el siglo XIX con la consolidación del Estado Nacional como un espacio liberal y más abierto y cosmopolita, sobre todo pensando que las identidades nuevas de postindependentistas pensaban en algún lado la idea de la religión como asociado a la colonia, al atraso y a lo que había que dejar atrás. Pero en realidad habría que aclarar una cosa antes, que el laicismo escolar es un poco mítico en la Argentina por un par de motivos. En primer lugar, porque ninguna ley de educación habla de laicidad. La ley 1420, en su artículo 8º, que fue el gran artículo discutido en las cámaras en 1884, se refiere a, debería llamarse técnicamente, correctamente, la escuela argentina es no confesional. Digamos que el país quedó dividido a nivel nacional o en ciertas provincias, generalmente del litoral, triunfó la posición laica, y en las provincias del interior triunfó la posición donde la enseñanza religiosa estaba incluida en la escuela pública. Este equilibrio comenzó a romperse en la década del 30. Y dentro del Estado Nacional comenzó un discurso favorable a volver a establecer la enseñanza religiosa en la escuela pública. Esto se va a lograr así en la década del 40, el 31 de diciembre de 1943, tal vez de los últimos decretos del año seguramente, fue vuelta a establecer la enseñanza, fue derogado el artículo 8º de la ley 1420, de forma tal que de 1943 hasta 1954, esto es, en los gobiernos de facto que presidieron al peronismo, en la primera presidencia de Perón y en buena parte de la segunda, la enseñanza religiosa volvió a ser obligatoria en la escuela pública. ¿Cómo fue la manifestación del 19 de septiembre acá en Buenos Aires? ¿Qué recuerdan de eso? ¿Cómo fue esa fue la más grande, ¿no? La más grande del país, sí. Yo recuerdo que estábamos cerca de la Plaza de Mayo, era como un continuo, porque no terminaba nunca. Iba al Congreso. Después iba al Congreso, pero era como que se confluía desde distintos lugares. Nosotros salíamos de la Facultad de Medicina y era una marea humana. Era interesante. Íbamos a la Plaza de Mayo, nos dividíamos la plaza en dos y no nos peleábamos. No había ni muerte ni palazos, no. Cada uno gritaba. Y yo alguna vez acompañé a una delegación a la Casa de Gobierno para peticionar que se apurara la cosa. Porque, claro, la tensión subía debido a que se discutía mucho la ley Domingo-Lena, el proyecto Domingo-Lena, en la Cámara. A partir de la década de 1880, el Estado Central se fortalece. Se nacionaliza la Universidad de Buenos Aires y en 1885 se promulga la Ley Avellaneda, que da el primer marco legal a las casas de estudios superiores. De acuerdo con esta norma, los profesores son designados por el presidente de la Nación, a partir de ternas elevadas por la universidad. No obstante, se creaba una esfera de autonomía al dejar la elección del rector en manos de las facultades. En los años siguientes, comienzan a surgir disputas en torno de la participación de profesores,
estudiantes y graduados en el gobierno universitario. En 1903 se desata una oleada de huelgas estudiantiles en Buenos Aires, a la que se suman algunos profesores reclamando mayor participación en la conducción de la universidad. El conflicto se resuelve hacia 1906, con la aprobación de un nuevo reglamento que aumenta la representación de los docentes en los consejos directivos y les da mayor poder de decisión, favoreciendo la introducción de algunas reformas en la enseñanza. En medio del conflicto, y por iniciativa del ministro de Instrucción Pública de Roca, Joaquín B. González, se inaugura la Universidad Nacional de La Plata. La nueva institución es dotada de un reglamento a tono con varios de los reclamos de modernización de la enseñanza. Promueve la renovación de contenidos en las disciplinas tradicionales y pone mayor énfasis en el estudio de las ciencias exactas y naturales. Entretanto, la Universidad de Córdoba continúa bajo la hegemonía de los sectores católicos tradicionales, de gran peso en la sociedad y la política de la provincia. Tras la llegada del radicalismo al gobierno nacional en 1916, Córdoba se convierte en el escenario de un movimiento que tendrá larga influencia, tanto en las universidades argentinas como en las de América Latina, la reforma universitaria.